Bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy es martes 22 de octubre, clase número 3 del curso de Romanos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, los versículos que vamos a ver hoy día, del 8 al 15, son versículos donde vemos el corazón de Pablo lleno de gratitud por la fe de los romanos. Un ejemplo poderoso para nosotros, sin lugar a dudas. Él ora constantemente por ellos, y lo vamos a ver, y anhela visitarlos para compartir mutuamente el consuelo y la edificación en Cristo. Al igual que Pablo, también somos deudores de este mensaje a todo el mundo. No importa a quién nos dirijamos, ya sean nuestros amigos cercanos o aquellos que aún no conocemos. El Evangelio tiene poder para transformar vida, y eso lo tenemos muy clarito. Y Romanos nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a buscar fortalecer la fe de otros y a su vez ser fortalecidos nosotros mismos en este proceso. Hoy, por lo tanto, les animo a que no solo estudiemos esta carta como un ejercicio académico, sino que lo hagan con el propósito de que el mensaje cale profundamente en sus corazones y en el mío. Por lo menos en el mío está surgiendo efecto. Lean y lean 2, 3 veces esta carta, 16 capítulos. Esta carta preciosísima de Pablo a los romanos. Y al leer Romanos, amados hermanos, descubrirán la profundidad del amor y la justicia de Dios, su plan redentor y el poder que tiene para salvar a todo aquel que cree. No se queden con este tesoro solo para ustedes. Que su estudio de esta carta los llene de pasión por compartir el Evangelio en su entorno, sabiendo que Dios obra a través de ustedes para llevar su luz al mundo. Y que el Espíritu Santo los guíe y los fortalezca en este precioso viaje. Así que comencemos, ¿cierto? Ya hablando de esta preciosa carta. Como objetivo de aprendizaje para el día de hoy es comprender la gratitud de Pablo por la fe de los romanos, su deseo de visitarlos para edificar su fe en Cristo y la presentación del Evangelio como el poder de Dios para la salvación, reconociendo la importancia de la fe tanto para judíos como para gentiles, y cómo estos principios se aplican también en la vida de hoy. Hay algunos objetivos más pequeños, pero entendiendo el objetivo de aprendizaje, vamos a analizar ya de plano. Y como es costumbre, vamos a hacer un resumen de la clase pasada y voy a invitar a mi hermana Ana María para que ella nos pueda exponer en unos breves 5 o 7 minutos el resumen de la clase pasada. Mi hermana Ana María, la clase es suya. No sé si quiere compartir alguna lámina o algo o solamente hablar. Pastor, Ahí se ve. ahí, Sí, es que dele yo no nomás. me veo acá. No, yo le voy a leer el resumen. Perfecto, dele, adelante, por favor. Ya. Eh, no voy a leer los textos bíblicos para que sea más corto. Perfecto, Entonces ahí después lo compartimos en el grupo y así lo tienen. ¿Ya? perfecto, Ya. excelente. Resumen de la clase número 2 del libro de Romanos. El objetivo de esta clase es ser capaces de comprender y analizar el saludo introductorio de Romanos, capítulo 1, del 1 al 7, indicando los temas teológicos claves como el llamado de Pablo, la identidad de Cristo como Hijo de Dios y propósito del Evangelio y poder aplicándolo en nuestro ministerio. En Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Pablo destaca que el Evangelio tiene su centro en Cristo. El mensaje de Pablo está fundamentado en la obra y persona de Cristo. La frase linaje de David habla de la humanidad de Cristo.
Pablo destaca la humanidad de Jesús, indicando que viene del linaje de David, como dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eso es Cristo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. La palabra declarado es del griego oristentos. Se puede traducir como determinado o designado. Jesús fue declarado públicamente como el Hijo de Dios a través de la resurrección. Él también quiere hablar. No, es que no han venido a buscarlo, yo lo cuido, pero No se tocó ir a preocupe, que los dos en póngalo ahí Santiago. nomás, no hay Ya, problema. estoy haciendo una tarea, yo te dije, mira, el profe me está mirando. ¿Ya? Hagámoslo. Hola. Hola. Vale, ya. Dice, Jesús fue declarado públicamente como el Hijo de Dios a través de la resurrección, como una manifestación abierta de poder. La resurrección, por lo tanto, no crea su filiación divina, sino la manifiesta y afirma ante el mundo. La frase Espíritu de Santidad es una referencia directa al Espíritu Santo. Pablo enfatiza que Cristo, en cuanto a su divinidad, es plenamente santo y que su resurrección fue obra del Espíritu Santo que lo levantó entre los muertos. El término de santidad refleja la pureza total y el carácter distintivo de Cristo y se contrarresta con la corrupción de la carne. La resurrección no solo es una demostración del poder divino, sino también la piedra angular Angular. angular de la fe cristiana. En 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 14 y 17, ahí se puede testificar eso, ¿no? La palabra Jesucristo, nuestro Señor, la palabra Señor es en griego kurios. ¿Así es, pastor? Sí, así es, así es. Kurios, que es un término de autoridad divina. La resurrección declara que Jesús es el Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y soberano de todo el mundo, que reina en nosotros sus seguidores. En Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo afirma que su apostolado no lo recibió por esfuerzo propio, sino un regalo de parte de Jesucristo. La palabra gracia es griego, es charis. La palabra salvadora que Pablo experimentó como la gracia que lo capacitó para su ministerio apostólico en Jesucristo. El apostolado no es solo una misión humana, sino un don divino que le fue dada para proclamar el Evangelio. La frase obediencia a la fe, la obediencia tiene que ser basada en la fe genuina se manifiesta en la obediencia o la palabra Cristo Evangelio. La frase en todas las naciones se destaca en carácter universal de su misión. Aunque el Evangelio primero fue revelado a los judíos, está destinado a todas las naciones. Tenemos un llamado misionero de la Iglesia a proclamar esta fe por amor a su nombre. La frase por amor de su nombre, glorificar el nombre de Cristo. Se puede interpretar resaltar el propósito misionero del Evangelio. Pablo no solo fue llamado a predicar, sino que su misión fue llevar a los gentiles a la obediencia de la fe. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El concepto llamado, la teología paulina, siempre se refiere a un llamado divino y eficaz. Los creyentes en Roma han sido seleccionados, elegidos por Dios para pertenecer a Cristo. El verbo llamado proviene del verbo kaleo, que significa llamar, es un llamado divino. Los cristianos no son llamados a ser de Cristo, lo que implica una relación íntima y un propósito, pueblo de Dios. Dice, los cristianos son llamados a ser de Cristo, lo que implica una relación íntima y un propósito, pueblo de Dios. Texto que afirman que son llamados es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y Filipenses 1:6. Origen del llamamiento. Cómo se realiza el llamamiento a ser de Jesucristo es un acto soberano de Dios
que tiene lugar por su gracia. Características del llamamiento. Él es soberano. Dios lo ejecutó. Romanos 8:30. Es personal. La salvación sabemos que es personal. No es genérico, sino dirigido a individuos en particular. O sea, es un llamado personal, cada uno de nosotros. Así es. Romanos capítulo 1, versículo 6. Transformador, produce un cambio en la vida. Es santo, vivir una vida en santidad. No a vivir como nosotros queramos, es conforme al propósito de Dios. Primero de Pedro 1:15. La importancia del llamamiento. El llamamiento de Dios es sumamente importante porque es la puerta de entrada a la vida cristiana y el propósito eterno de Dios para los creyentes. Juan 6, capítulo 6, versículo 44. 4. Efecto del llamamiento. Produce conversión, justificación, santificación y perseverancia y glorificación, arrepentimiento. Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Romanos capítulo 1 versículo 7. La frase a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, Pablo resalta el amor de Dios que Dios tiene por ellos y nos llama a ser santos. No es un simple llamado, a usted lo llamó el Señor, apartados por Dios para un propósito. Ser santo es apartado, afecta toda la vida del creyente, vocación divina, no es opcional. Dios del universo nos está llamando. El Espíritu Santo nos perfecciona llenos del Espíritu Santo. Ese es el resumen. Oh, wow. Qué bien, la felicitamos, ¿cierto? Un aplauso para nuestra hermana. Muy Gracias. buen resumen. Yo creo que los que no estuvieron en la clase pasada quedaron pero clarito, clarito de lo que vimos, ¿cierto? Muchas gracias, hermana Ana María. Así que ya tiene su 7 ahí en el libro. Muchas gracias, de verdad. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Estuvo muy bueno el resumen, ¿ah? Bien. Ahora continuando, ya, amados hermanos, nos corresponde ver la sección del 8 al 15. Yo le puse al 18, pero es del 8 al 15, porque vamos a tratar de una manera muy especial los versículos 16, 17 y 18. Y la verdad que los temas de esta sección son, primero, la gratitud por la fe de los romanos, del 8 al 10, el deseo de Pablo de visitar Roma, algo nos habló nuestra hermana, para edificar la fe y recibir ánimo mutuo. Y el número 3, que lo vamos a ver en la próxima clase, el poder del Salvador del Evangelio para judíos y gentiles, introduciendo la centralidad del Evangelio en la carne. Pablo en esta sección expresa su gratitud por la fe de los romanos, su deseo de visitarlos para fortalecerlos en el Evangelio y compartir mutuo consuelo espiritual. Y Pablo presenta el Evangelio como la manifestación del dunamei de Dios. La palabra poder ahí en el 1.6, 1.16, de ahí se diría la palabra dinamita. Imagínese el poder que tiene el Evangelio. El dunamei de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ojo, la condición es creer, tanto judíos como gentiles. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy con la ayuda del Señor. Vamos ahora a hacer la exégesis, ¿cierto? Recuerden que este es un estudio exegético de la carta a los romanos. Por ahí una hermana me preguntaba, ¿son 10 clases? No, yo creo que no van a ser menos de 20 clases y yo creo que vamos a pasar para el próximo año porque la intención del pastor Jorge y la mía es que ustedes se levanten soñando con romanos, tomen desayuno con romanos, almuercen con romanos, tomen once con romanos, se acuesten con romanos y sueñen con romanos, que es el evangelio puro. Bien, vamos entonces al versículo número 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué palabra, qué frases yo puedo destacar acá? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. La palabra o el verbo doy gracias está en modo indicativo y tiempo presente y voz activa. Aquí Pablo expresa una gratitud constante y continua a Dios.
Él la expresa. Cuando hablamos de voz activa en el griego, es la persona que está hablando la expresa, pero también tendría una implicancia en quien la recibe. En la teología reformada, esto refleja la soberanía de Dios, ya que todo agradecimiento es dirigido a Él como fuente de la fe de los romanos en este caso. Pero la palabra que me llama la atención es la frase, perdón, doy gracias a mi Dios. Aquí Pablo subraya que su agradecimiento está mediado por Jesucristo, destacando la centralidad de Cristo en la teología paulina y la teología reformada o la teología cristiana, por decirlo de una manera. Luego hay otra frase. Nuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos no es solo personal, sino que tiene un impacto visible y global. En esta última frase, mundo, está destacando la expansión geográfica del testimonio cristiano. Esto implica que la fe de los creyentes en Roma había impactado tanto a judíos como a gentiles y era conocida en gran parte del mundo romano. Desde una perspectiva reformada o cristiana, esto también refleja la soberanía de Dios en la expansión de su reino, usando a su iglesia, al pueblo de Dios, al Israel de Dios, para difundir la fe. Pero ¿por qué yo puse en rojo la palabra mundo? El estudio es bastante largo, el que hice, pero espero que ustedes puedan leerlo. Yo se los voy a mandar para que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque la palabra mundo tiene varias acepciones, tiene varias interpretaciones y depende del contexto y depende quién lo escribió y a quién se le escribió. Pero mundo en este versículo puede entenderse como la humanidad en general, en especial los gentiles. ¿Ya? La fe de los cristianos en Roma había impactado tanto, como dije, tanto a judíos como a gentiles. Y se había divulgado por las regiones donde Pablo había estado predicando y viajando. ¿Y cómo Pablo se enteró de todo esto? Bueno, hay varias hipótesis. Veamos si esto. Definición y acepción del término mundo, que en el griego es cosmos, en el Nuevo Testamento. El término griego cosmos, traducido como mundo, es multifacético y puede tener varias connotaciones dependiendo del contexto. En el Nuevo Testamento la palabra mundo aparece 186 veces. Y ojo, tiene distintos significados que varían según el pasaje y la intención del autor. Mundo físico o creación se refiere al universo físico o a la creación en su conjunto. Por ejemplo, Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Aquí está hablando del mundo de la creación, del mundo completo de la creación, del mundo físico. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a toda la creación, tanto seres humanos como todo lo creado por Dios. ¿Se dan cuenta que depende la palabra mundo del contexto? Es la interpretación que yo le voy a dar. Humanidad en general. Es otra excepción. En muchos contextos, mundo se refiere a toda la humanidad sin distinción. Fíjese que ahí en Juan 3:16, que es un pasaje muy conocido por nosotros, y yo creo que todos ya lo conocemos de memoria y muchas veces los que hemos predicado en la calle, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere? A todas las personas, tanto judíos como gentiles, pero el requisito es todo aquel que en él crea. La invitación es para todo el mundo, para todos los gentiles, sin distinción, pero hay un requisito ahí, es para todo aquel que en él crea. ¿Okay? Después, la palabra mundo en otros contextos habla del sistema de valores caídos. Mundo en oposición a Dios. Se refiere al sistema de valores y principios contrarios a Dios y a su justicia, asociados con el pecado, la carne y Satanás. Se refiere, por lo tanto,
o veamos un ejemplo. Primero Juan 2:15, yo lo tengo aquí encima de mi escritorio, lo voy a mandar el estudio para que lo tenga. Dice, no améis al mundo. Perdón, ¿a quién no debo amar? ¿Al mundo? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué se refiere acá el autor de esta carta, que es el evangelista Juan, su primera carta, ¿cierto? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Bueno, se está refiriendo al sistema de valores caídos, es decir, a esta si tuviéramos que contextualizarlo, hoy día debiéramos decir, no amemos la ideología de género, no amemos el progresismo, no agremos el feminismo, no agremos las falsas doctrinas, ¿se da cuenta? No tiene que ver con la creación, no tiene que ver con personas. Por eso, la palabra mundo depende del contexto en que es escrita. También la palabra mundo se refiere a los gentiles o no creyentes. En ocasiones, mundo es utilizado para referirse específicamente a los gentiles, aquellos que están fuera del pacto con Israel, el Israel de Dios. Romanos 11:12 dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo, ¿a qué mundo se refiere? Y su defección es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Se está hablando, esta palabra mundo en este contexto se está refiriendo a los gentiles, ¿ok? Entonces, principalmente a los gentiles en contraposición con los judíos. Y finalmente, la totalidad de los elegidos, es decir, aquellos que han creído, aquellos que Juan 3:16 dice que este evangelio es para todo el mundo, ¿cierto? Se ofrece a todo el mundo, pero solo van a ser parte de los elegidos aquellos que crean en él. La totalidad de los elegidos. En algunos contextos, especialmente en el Evangelio de Juan, el término mundo puede referirse a los elegidos de Dios, tanto judíos como gentiles. Recuerde que hoy día la iglesia, el pueblo, el Israel de Dios está compuesta por gentiles y judíos, aquellos que serían redimidos por Cristo. En Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A qué mundo se refiere? Al mundo de los gentiles, en el contexto de la totalidad de los gentiles, que es la última parte, aunque tiene más acepciones, pero elegí estas para que podamos entender. Uso de mundo en el Nuevo Testamento en panorama general. Aquí presentamos algunos de los principales pasajes del Nuevo Testamento donde aparece la palabra mundo. No lo vamos a leer, usted lo va a leer en su casita, y cómo se usa en la relación con los creyentes y los no creyentes. Solamente voy a leer algunos. Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Refleja la creación y la humanidad en general que no reconoció a Cristo. Efesios 2:2, acá abajo. Leamos esta. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿A qué mundo? ¿Se está refiriendo a las personas? ¿A la creación? ¿Quién me puede dar una respuesta? Bueno, ahí está, pues, en realidad. Se refiere al sistema caído y pecaminoso, el cual está bajo la influencia de Satanás. Podríamos contextualizarlo, ese pasaje, y decir que hoy día el mundo, es decir, este sistema caído y pecaminoso, podemos poner el apellido, el progresismo, la ideología de género, el feminismo radical, básicamente. Y eso. Hay otras cosas que podría agregar, pero puedo herir algunas sensibilidades ahí. Y primero es Juan 2:15, que ya lo vimos. No améis al mundo ni las cosas que están ahí en el mundo, refiriéndose también a este sistema de valores en oposición a Dios. Versículo número 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Wow. Testigo me es Dios. Pablo, ¿cierto? Apela a Dios como su testigo, mostrando que su compromiso es genuino, sincero y piadoso. Cuando hablamos de piadoso,
y ustedes escuchen hablar de piadoso, se refiere a su relación con el Señor, se refiere a su vida espiritual, ¿ok? Entonces, lo que Pablo quería hacer al mencionar que Dios era su testigo, era mostrar que su compromiso es genuino, sincero y piadoso. Por lo tanto, aquí subraya la omnisciencia de Dios, una verdad fundamental en toda la teología cristiana. Luego está la frase, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está al revés, ¿eh? Sirvo en mi espíritu. Bueno, Pablo lo que pretende decir aquí cuando dice sirvo en mi espíritu, y por eso lo puse acá abajo, que está en voz activa, tiempo presente, voz activa, modo indicativo, sirvo, es decir, nos, Pablo lo que nos da a entender es que la intención, ¿cierto?, de viajar a Roma era servir a los romanos, era servir a los romanos. Y después dice, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo no solo predica, sino que también intercede constantemente por los creyentes. Y esto destaca la importancia de la oración como un medio de gracia. Recuerden que la oración es un medio de gracia en la vida cristiana. Hay un video sobre cuáles son los medios de gracia, internos y externos. Lo puede buscar ahí en nuestro canal de YouTube, lo subimos ahí puede usted, un video de como de 15 minutos, donde hablamos sobre cuáles son los medios de gracia. Y la oración es un medio de gracia interno, es decir, suyo. Bien, pasamos entonces ahora al versículo 10. Y aquí Pablo dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, y aquí nos vamos a detener, un próspero viaje para ir a vosotros. ¡Wow! Pablo hace alusión a la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Pero él dice rogando, está en modo participo, ¿ya? Está en tiempo presente y en voz media. Pablo está pidiendo a Dios de manera constante. Cuando habla de voz media, tiempo presente y modo participo, está, es una oración constante. La forma media muestra que esta acción de Pablo es personal y ferviente. ¿Ok? Cuando, si alguno de ustedes sabe griego más que yo, me puede hablar un poquito más de este tema. Por la voluntad de Dios, una frase que yo voy a desarrollar, espero desarrollarla de la mejor manera en la siguiente lámina. Pero Pablo reconoce que todos sus planes, amados hermanos, están bajo la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia? La providencia de Dios, ¿usted ha visto alguna vez algún maestro de ceremonia o un maestro de música, ¿cierto? Dirigiendo la orquesta. Bueno, se ilustra de esa manera, no es que Dios sea el maestro, pero se ilustra para poder entender lo que es la providencia divina. ¿Ha visto usted que el maestro dirige y le dice al saxofonista, ahora toca, ahora calla? Y así, cada instrumento, cada persona que tiene un instrumento es el maestro de la obra, el que hace tocar y resonar de manera hermosa estas melodías. La providencia de Dios es más o menos así. Perdonen el ejemplo un poco burdo el que di, pero es Dios dirigiendo, orquestando, ¿cierto?, cada evento en nuestras vidas. La providencia de Dios es esa. Cada evento que ocurre en nuestra vida es dispuesto por la providencia de Dios. Ahora, en el tema de Pablo, por la voluntad de Dios, esto es una clara enseñanza de la doctrina ortodoxa o reformada, como usted le quiera llamar. En respecto a los planes humanos, siempre deben someterse a la voluntad divina. Voy a mencionar la siguiente frase, pero después me voy a detener en la voluntad de Dios porque quiero hablarles algo muy importante. Un próspero viaje para ir a vosotros.
Pablo desea ver a los romanos, pero se somete al plan de Dios. Esto refleja la importancia de la comunión entre los creyentes, algo que Dios obra en su tiempo. Hermanos amados, nuestras oraciones y deseos deben estar siempre sujetos a la voluntad de Dios, aunque tengamos anhelos y planes. Reconozcamos que es solo por su providencia que logramos nuestros objetivos. No es por su oración, no es por todo el empeño que usted le pone, no es porque usted va a la iglesia todos los domingos, no es porque usted es un cristiano piadoso, no. Todo lo que sucede en su vida es producto de la providencia divina. Que aprendamos a depender completamente de la soberanía de Dios en nuestras vidas es lo que aprendemos con esto de que Pablo dice por la voluntad de Dios. Dice, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Aprendamos a someternos a la soberana voluntad de Dios en todos nuestros planes. Aunque tenemos deseos y metas, amados hermanos, debemos siempre recordar que Dios está en control y sus caminos son perfectos. Permítame desarrollar la palabra voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Bueno, Gerald Voss, un tremendo teólogo. Yo tengo esta teología sistemática en PDF si alguien la quiere, pero la tengo también física. Voy en el tomo 2, me faltan los otros 3. Pero yo se la puedo mandar en PDF si alguien la quiere, me dice, yo quiero la de Gerald Voss. ¿Ya? Bueno, Gerald Voss describe la voluntad de Dios como esta. Dice, es esa perfección de Dios por la cual en un acto muy simple y de una manera racional sale hacia sí mismo como el bien supremo y hacia las criaturas fuera de él por su propio beneficio. Amados hermanos, a lo largo de los registros de la historia, muchas personas se han esforzado por definir la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, hoy en día, tendemos a hablar de cosas relacionadas con nosotros mismos. Generalmente cosas buenas como nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas o nuestro pasatiempo. Sin embargo, históricamente, cuando los teólogos han discutido la voluntad de Dios, lo han hecho para decir cosas principalmente sobre Dios, por lo general en referencia a cosas profundas como la naturaleza de Dios, el decreto de Dios, la libertad de Dios, la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios. No para ignorar las grandes decisiones de la vida, sino para ubicarlas en las vastas extensiones de los propósitos eternos de Dios. Todo lo que a usted le suceda, amado hermano, está bajo la voluntad de Dios. El concepto de voluntad o voluntad divina. El concepto de voluntad de Dios se refiere a su plan soberano y propósito para la creación. Teológicamente, la voluntad de Dios incluye su deseo, decretos y acciones, tanto en el ámbito universal como en lo individual. Dios es descrito en la Biblia como el creador y sustentador del universo. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Desde una perspectiva bíblica, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es lo que nos dice Romanos 12:2. Es buena, aunque para mí no es buena. Se me murió un hermano, es una suposición, gracias a Dios están mis dos hermanos vivos. Se me murió mi hermano. ¿Qué de bueno hay que se me haya muerto mi hermano? Para Dios es bueno y yo debo considerarlo así. Dice que la voluntad de Dios es agradable, pero
Hermano Alejandro, ¿cómo me puede decir que es agradable si quedé sin trabajo? Hermano, es agradable porque Dios quiere que la veas agradable. Lo que te pasa, tienes que filtrarlo por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios. Y por eso tienes que verlo agradable. Y dice que es perfecta, pero hermano Alejandro, me chocaron mi carro, me chocaron mi vehículo. ¿Cómo puede ser perfecta la voluntad de Dios? Sí, porque Dios, dentro de su voluntad permisiva, permitió que tú chocaras. Lo vamos a explicar un poquito más. Fíjese que a lo largo de las Escrituras se presentan diferentes aspectos de la voluntad divina, como son su soberanía sobre los eventos del mundo, su deseo para la salvación de la humanidad y su guía para la vida moral y espiritual de su creación. Tipos de voluntad que la Biblia enseña. Hay Romanos 1:10, el apóstol Pablo muestra con sencillez y honestidad su propia dependencia de la voluntad de Dios. Como decíamos en su carta, dice ahí en Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí vemos un hombre apasionado por servir a Dios y cumplir su misión de visitar a los creyentes en Roma. Pero, ¿qué hay de los tipos de voluntades? La primera voluntad que nosotros vemos en la Biblia, en el fondo son tres, pero partamos con la voluntad decretiva. Hermano Alejandro, ¿qué es la voluntad decretiva? Wow. Bueno, la voluntad decretiva se refiere a la soberana y eterna determinación de Dios, que no puede ser frustrada ni impedida por nadie. Esta es la voluntad por la cual Dios ordena todo lo que sucede en el universo, desde la creación hasta el fin de los tiempos. Ningún evento que Él tiene decretado, por más grande o pequeño que sea, escapa de esa voluntad. Efesios 1:11 dice acá, pongan atención acá, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted estaba dentro de la voluntad decretiva. Dios decretó que usted un día conociera el Evangelio, hermano. Wow, hermano Alejandro, ¿me está diciendo que Dios decretó mi salvación? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Dios decretó dentro de su voluntad decretiva que un día usted llegara a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a verlo más adelante, pero Dios decretó la forma de llegar a Cristo, que es en arrepentimiento y fe. Y usted en algún minuto conoció el Evangelio y estaba decretado el momento exacto en que usted levantara la mano en una campaña evangelística. Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Aquí Isaías dice que Dios puede hacer todo lo que Él desea y no hay nada que se le pueda detener. Hermano Alejandro, ¿y yo puedo cambiar la voluntad decretiva de Dios en mi oración? Buena pregunta. Buena pregunta. No, Así es. Porque lo que Dios ha decretado no lo podemos nosotros cambiar. Para nada, hermano. Esta es la voluntad decretiva de Dios. Por ejemplo, Hechos 2:23 dice, este fue entregado por el plan predeterminado, hablando de la muerte de Cristo, y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero lo importante acá es que este fue, hablando de Cristo, aquí habla Pedro, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Dios sabía la forma en que Cristo, Dios decretó la forma en que Cristo iba a morir. La muerte y resurrección de Jesús fueron decretadas desde antes de la fundación del mundo, lo que los teólogos llaman el pacto de redención.
de antes de la fundación del mundo, para llevar a cabo el plan de redención de la humanidad. A pesar de la oposición y las circunstancias que las conocemos, es cosa de leer los 4 evangelios, Dios decretó su cumplimiento perfectamente. Es más, Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Cristo no nació por casualidad 2 años antes o en el año 0, ya, pongamos en el año 0 en Belén. Es más, hasta en Belén, el lugar que Cristo iba a nacer, estaba decretado, Miqueas 5:2. Entonces, hermano, la voluntad decretiva nos llama a creer, o se refiere a la soberana y eterna determinación de Dios, que no puede ser frustrada ni impedida por ninguno de nosotros. Esta es la voluntad por la cual Dios ordena todo lo que sucede en el universo. Desde la creación del universo hasta el fin de los tiempos. Ningún evento, por más grande o pequeño que sea, escapa de esta voluntad. Espero que, es más, el nacimiento de una persona. Aunque los padres planeen tener hijos y la vida misma es un decreto soberano de Dios, el momento y las circunstancias de nacimiento de una persona están bajo la soberana voluntad de Dios. Salmo 139. La voluntad de Dios es que esa vida llegue al mundo en ese momento específico, de acuerdo a su plan soberano. ¿Y qué hay de la partida de un ser querido? ¿Qué hay de la partida de un ser amado? ¿De un amigo? ¿De un esposo? ¿De una esposa? ¿De un hijo? ¿De un padre? El momento en que una persona muere también está bajo la voluntad decretiva de Dios. No importa cuánto tratemos de prolongar o acortar nuestras vidas, Dios tiene decretado el número de nuestros días. Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarás. Nadie puede evitar este decreto en cada uno de nosotros, hermanos. Algunos teólogos estudiosos mencionan que la voluntad decretiva es una voluntad misteriosa para los seres humanos, pues no siempre es comprensible o revelada en su totalidad. Se nos reveló que Cristo iba a nacer en Belén, se nos decretó que Cristo iba a morir de una manera cruenta, Isaías 51, Isaías 60. Por eso que está Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, espero que ahora entendamos que hay una voluntad decretiva, y Dios soberanamente ha decretado eventos que ya han ocurrido y también ha decretado el momento en que usted parta de este mundo y el momento en que usted levantó la mano en una campaña evangelística. Ese momento fue decretado por Dios. La voluntad preceptiva, hermanos. ¿Qué es la voluntad preceptiva, hermano Alejandro? Bueno, es la voluntad revelada o la voluntad moral de Dios. La voluntad preceptiva es la que se revela a través de los mandamientos, a través de las leyes y las enseñanzas de las Escrituras. Esta es la voluntad de Dios que se refiere a lo que Él desea que los seres humanos hagan, particularmente su iglesia, pero que los seres humanos pueden desobedecer. A diferencia de la voluntad decretiva, usted no puede desobedecer porque está decretado por Dios. Pero la voluntad preceptiva, que está relacionada con los 10 mandamientos, usted puede desobedecer. Por ejemplo, no mentir. ¿Y qué hizo hoy día usted? ¿Mintió? Entonces, la voluntad preceptiva sí la podemos desobedecer. O sea, no es que, perdón, no es que lo esté invitando a que lo desobedezca, por favor. No, no, no. Entiéndame lo que quiero decir, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Perdón, ¿qué es lo que dice Pablo a los tesalónicos? Que la voluntad preceptiva, normativa, el deseo de Dios es que ustedes sean santificados.
que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Lo hacemos? ¿Vivimos 24 horas santificados? ¿O de repente se nos escapa alguna cosa que a Dios no le agrada? ¿Se dan cuenta? Y ahí entra un tema de la conciencia. Hay un libro muy bueno que estoy leyendo, que es la mortificación del pecado. Es un libro muy, muy buenísimo. Miqueas 6:8. Ya se, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Por lo tanto, la voluntad preceptiva, revelada o moral, la encontramos en Éxodo capítulo 20. Dios entrega su voluntad moral a través de los 10 mandamientos. Estos son preceptos que indican cómo los seres humanos deben vivir en relación y en armonía con Dios y con todo lo demás, por supuesto. A diferencia de la voluntad decretiva, los humanos pueden desobedecer esta voluntad, aunque Dios desee que no lo hagamos. Y el llamado a la santidad, primera de Tesalonicenses 4:3. Dios desea que sus hijos, que usted y yo, amado estudiante, hermano siervo, sierva, hermano y hermana en Cristo, Dios desea, Dios en su voluntad preceptiva desea que sus hijos vivan en santidad y apartados del pecado. Esta es su voluntad revelada que nos invita a vivir conforme a sus mandamientos. Un ejemplo cotidiano de la voluntad preceptiva de Dios es seguir las leyes y normas morales que Él nos ha revelado. Por ejemplo, si una persona elige no robar ni mentir, está obedeciendo los preceptos divinos, está obedeciendo la voluntad preceptiva de Dios, como el 8º y el 9º mandamiento. Sin embargo, las personas tienen la libertad de elegir si obedecer o desobedecer la voluntad preceptiva de Dios, no así la voluntad decretiva de Dios. Amar al prójimo. Dios manda a todos los creyentes que amen a su prójimo como a sí mismo, nos dice Mateo 22, un pasaje que todos lo conocemos. Este es un mandato de la voluntad preceptiva. Todos sabemos que debemos actuar con amor o en amor, pero a veces elegimos lo contrario, ¿o no? Podemos optar por amar o rechazar, pero la voluntad de Dios es clara. Debemos amar a los demás. Y a diferencia de la voluntad decretiva, esta voluntad puede ser rechazada, ignorada o desobedecida. Y si la rechazamos o la ignoramos y la desobedecimos, amados hermanos, para los creyentes hay consecuencias. Recuerden que Dios es nuestro Padre y como dice el evangelista Juan en su carta, Dios nos puede corregir, Dios nos puede disciplinar si nosotros no hacemos lo que su voluntad preceptiva o moral o de mandamiento, ¿cierto?, tiene determinado. Y la tercera voluntad es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva se refiere a aquello que Dios permite que suceda, aunque no necesariamente lo apruebe o lo desee. Esto incluye el pecado, el mal y el sufrimiento en el mundo. Pongan atención, Dios no causa el pecado, pero permite su existencia dentro del marco de su soberanía. Dios no nos obliga a cumplir sus mandamientos, su voluntad perceptiva. Más bien, en su voluntad permisiva, Dios nos permite tomar decisiones, incluso decisiones pecaminosas, que no son lo mejor de Dios para nuestras vidas, pero las cometemos. A la vez, no seguir la voluntad preceptiva de Dios trae consecuencias. ¿Por qué? Porque la voluntad permisiva, como dice Job 1:12, entonces el Señor dijo a Satanás, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Romanos 1:24, y lo vamos a ver, tal vez en 2 clases más. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones.
que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Génesis 50:20. Este pasaje es decidor para entender la voluntad permisiva. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José aquí, más bien lo encaminó a bien, perdón, más Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, acuérdense, después de haber sido vendido por sus hermanos, el pecado de sus hermanos, y haber pasado por años de sufrimiento, providencia divina y dificultades en Egipto, declara una verdad profunda sobre el plan y la voluntad de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo encapsula un concepto crucial dentro de la teología, la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que los hermanos pecaran, pero al final era para cumplir un propósito de que José llegara ¿a dónde? A Egipto. ¿Sí o no? Bien. La voluntad permisiva, como para ir concluyendo un poquito el tema de la voluntad, se refiere a aquellos eventos que Él permite que ocurran, aunque no sean directamente causados por Él. Estos eventos, amados hermanos, pueden ser resultado de la maldad humana, decisiones erradas suya y mía, o sufrimientos que parecen no tener sentido. Sin embargo, dentro de la soberanía de Dios, estos eventos que Él permite tienen un propósito mayor y de alguna manera obran para cumplir sus planes perfectos. Y el caso de José, recuerden, sus hermanos actuaron con malas intenciones. Ellos querían deshacerse de él por envidia, pecado. Lo vendieron, pecado, como esclavo, pecado. Y ese acto cruento parecía ser lleno de injusticia y crueldad, desde la perspectiva humana, por supuesto. El sufrimiento que José experimentó no parecía tener un propósito bueno en el momento. Sin embargo, desde la perspectiva divina, Dios permitió que estos eventos dolorosos para José ocurrieran porque en su soberanía los utilizó para un bien mayor, salvar a muchas vidas, incluyendo la de sus propios hermanos y su familia durante el tiempo de hambruna. ¡Wow! ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Este pasaje de Génesis 5:20, amados hermanos, nos enseña a usted y a mí que aunque Dios no es el autor del mal, Él puede permitir que el mal suceda para cumplir un propósito más alto. Esto no significa que Dios apruebe o disfrute del mal o del sufrimiento. ¿O usted cree que Dios disfrutaba de que vendieran como esclavo por envidia a José y que él padeció muchos actos de injusticia y crueldad? ¿Usted cree que Dios se agradó de eso? Yo creo que no. Él no aprueba o disfruta del mal o del sufrimiento, hermano, sino que Él lo permite de manera misteriosa. En su infinita sabiduría y poder, es capaz de utilizar incluso las acciones malignas de los hombres para alcanzar sus bienes y para alcanzar sus fines buenos y redentores. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tengo más explicaciones aquí en mi pantalla, pero bien. Esto, por favor, léanlo. Yo se lo voy a mandar el estudio, que la incidencia de la voluntad de Dios en las decisiones del hombre. Es muy largo este estudio, pero la teología reformada, o para algunos la teología calvinista, habla de la soberanía divina y la predestinación. La teología arminiana enfatiza el libre albedrío y la responsabilidad humana. Y la teología molinista, que esta ya está pasando de moda, porque es más o menos del siglo XVI, pero estas dos están en constante pugna, ¿cierto? Usted va a encontrar muchos debates de estas dos
voluntades o estas dos incidencias de la voluntad de Dios en la decisión del hombre. A ver, la teología reformada enseña que la soberanía de Dios está sobre las decisiones humanas, y esta idea es absoluta. La doctrina de la predestinación, en el griego proorizo, que significa determinar de antemano, sostiene que Dios, en su soberanía, ha decretado de antemano la salvación de los muchos, de los elegidos, y ha permitido que otros continúen en el pecado de la incredulidad. No es que Dios mande a algunos al infierno, no. Las personas se van a ir al infierno porque no creen en Dios. Hermano Alejandro, ¿y cómo yo creí en Dios? Primero, porque Dios decretó que yo creyera, y segundo, Él puso en mí el deseo de creer. Porque vamos a ver en clases posteriores, Pablo dice claramente que el hombre no quiere saber nada de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3, 10, 11, 12 y 13 y 14, entre otros versículos. Leíamos la semana pasada Efesios 2, 2 del 1 al 3, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, el pero de Dios, versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, bueno, hay un largo bendición después del 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Romanos 9, 18, así que Dios tiene misericordia, dice Pablo, de quien Él quiere tener misericordia y de quien quiere endurecer, endurece. Efesios 1, 4, 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó. Y la teología arminiana, quizás son términos, amados hermanos, a ver, la teología arminiana nace en el 1609 con un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, era discípulo de Calvino. Jacobo Arminio empezó a estudiar a su maestro, que era Calvino, y en un momento Jacobo Arminio muere, pero él tenía discípulos. Y estos discípulos levantaron, en el 1608, levantaron una contra, hicieron una protesta a Holanda diciendo que el maestro que tenía Jacobo Arminio, que era Calvino, estaba errado, estaba equivocado. ¿Qué hizo Holanda? Llamó a más de 400 teólogos de aquel entonces, de varias partes de Europa, y se juntaron por más de casi un año en el Sínodo de Dort, entre octubre de 1608 y más o menos junio de 1609. Y determinaron estos 400 teólogos de aquel entonces que lo que estaban proponiendo los discípulos, que se les llamó los remontrantes, de la teología arminiana, que eran discípulos de Jacobo Arminio, estaban equivocados. De hecho, los trataron como herejes, ¿ya? No creo que lleguemos a tanto, porque yo sé que dentro del mundo evangélico, sobre todo en Chile, hay hermanos que son arminianos y hay hermanos que son calvinistas. Ambos van a llegar al cielo, y eso es lo importante. ¿Qué hace la teología arminiana respecto a la voluntad de Dios? Que es el tema que Pablo expresa ahí en el 1:10. Enfatiza el libre albedrío. El hermanianismo, por otro lado, sostiene que Dios concede a los seres humanos el libre albedrío, lo que les permite tomar decisiones genuinas. Aunque Dios es soberano, dicen los arminianos, y tiene un plan para el mundo, los humanos tienen la capacidad de aceptar o rechazar su gracia y seguir su voluntad moral. Textos como, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, donde dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pregunta, cuando Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:4, ¿qué voluntad está expresando el Señor acá? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Es voluntad decretiva?
voluntad preceptiva o voluntad permisiva? ¿Quién tiene la respuesta? Voluntad decretiva, hermano. No, no es decretiva. Porque si fuera decretiva, hermano, si fuera decretiva, ¿alguien tiene otra respuesta? La primera que usted dijo. Permisiva. Permisiva. Esa misma, Preceptiva. Mire, 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La pregunta es, si fuera voluntad decretiva, todos los hombres van a ser salvos. Porque lo que Dios decreta se tiene que cumplir, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y todos van a llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, mire, entonces, ¿qué Perceptiva. es la voluntad preceptiva de Dios? Es el deseo de Dios que todos lleguen al conocimiento, el deseo de Dios que todos nos santifiquemos, el deseo de Dios, como dice Pablo en Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Van a llegar todos a ser salvos? No, porque ¿quiénes van al infierno? Aquellos que no creen, van a creer al final del día. Bien, no vamos a hablar de la teología molinista porque ya está como pasando de moda. Y vamos ahora, espero que les voy a mandar este estudio de la voluntad de Dios para que usted lo lea, lo procese, se lo aprenda de memoria y cuando tenga que hablar de la voluntad de Dios, te diga, existen 3 tipos de voluntad. La decretiva, donde Dios decreta todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Decreta cuándo yo tengo que morir, cuándo yo tengo que nacer. La voluntad preceptiva es de los mandamientos. Dios determinó los 20 mandamientos. En Éxodo 20, los 10 mandamientos. Hay muchos otros mandamientos en las Escrituras. Solo uno. La tercera, ¿cuál es la Solo tercera? uno. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Eso es la voluntad decretiva o la voluntad preceptiva de Dios? Decretiva. Decretiva. No, si es decretiva, todos tendríamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y no lo hacemos. Voluntad preceptiva. Es la voluntad preceptiva, es la voluntad de mandamiento. Es el deseo de Dios de que yo lo ame con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Pero, hermano, está claro que no lo hacemos. Porque tenemos preocupaciones en nuestra mente, a veces nos enojamos con nuestra esposa y mandamos todo al carajo. ¿Te das cuenta, no? Nos enojamos con algún amigo, ya no le hablo, y pueden pasar muchas cosas, y mi mente a veces es ocupada por otras cosas que no es Dios. Entonces, cuando el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda su fuerza, vuelvo a preguntar, ¿es la voluntad decretiva o voluntad preceptiva? Preceptiva. Muy bien. Eso quiero de ustedes, que aprendan a diferenciar entre la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad permisiva de Dios. ¿Ok? Bueno, espero que lean el estudio que les voy a mandar y puedan ahí gozarse. Yo, la verdad, que al hacer el estudio, me gocé. Pastor, y la tercera dijo decretiva, perceptiva. La Me falta la voluntad tercera. permisiva es, Permisiva. Dios a veces, amada hermana Ruth, La permite... hermana mía. ¿Cómo está usted, hermana Ruth? Dios le bendiga. Se me habló ahí. Esa es mi hermana. Muy bien. Bien. Mire, hermana Ruth, la voluntad permisiva la vemos en Génesis 50:20, cuando José fue vendido por sus hermanos. ¿Se acuerda cuando era pequeño y le dijo a Jacob, mire aquí, y vendieron a su hermano, lo tiraron a una zanja, no me acuerdo un hoyo, ¿cierto? Un pozo. ¿Ah? Un pozo. Un pozo, muchas gracias. Lo tiraron al pozo, ¿cierto? Lo vendieron. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí Dios está permitiendo el pecado.
Pero ¿cuál es el propósito final? El mismo texto nos dice, 50-20, ustedes decidieron en su corazón, decidieron hacerme mal. Dios está permitiendo a veces el pecado de las personas. Ustedes decidieron hacerme mal, pero, el pero de Dios, pero Dios lo transformó para bien, para alimentar a mucho pueblo. ¿Se da cuenta? Esa es la voluntad permisiva de Dios, hermana Ruth. ¿Okay? Bien, pero en el estudio que les voy a mandar, léanlo. Si tienen algunas diferencias, si hay algo que no les quedó claro, háganme por WhatsApp, me hacen consulta y yo con mucho agrado, como a muchos de ustedes lo hacen, les voy a contestar. Romanos 1:11, wow, ¿cuánto llevamos? Ya, 10 minutos más. Romanos 1:11 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Deseo veros. ¿Está bien o no? No me equivoqué yo, po. ¿Está bien, po, no? Así, po. Deseo veros. No, es que aquí no le cambié el texto, perdón. El texto es, deseo porque deseo Verlos, veros para comunicaros algún verlos. don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí yo no escribí bien esto, no lo cambié, Veros. perdónenme. Si tienen su Biblia en Verlos. sus manos, Veros. ahí debiera decir, porque deseo Verlos. veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Bueno, aquí hay dos frases que me llamaron la atención, en el fondo son tres. Deseo veros, comunicados algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La primera frase, Pablo muestra un profundo deseo de estar en comunión con los creyentes, por supuesto en Roma, subrayando la importancia del cuerpo de Cristo. Comunicaros algún don espiritual. Pablo no desea solo una reunión social, sino una oportunidad para edificar espiritualmente a los romanos y entregarle los dones, ¿cierto? Los dones espirituales. Esto resalta el enfoque reformado en los dones espirituales, como medios por los cuales Dios edifica a su iglesia. Hermanos amados, los dones que Dios ha entregado son para edificar a su iglesia local. Amén. Entonces, si usted tiene el don de la exhortación, ¿por qué no tomó el curso de predicaciones positivas? Si usted tiene el don de la sabiduría o el don que sea, porque son más de 20, pregunta, ¿lo ha puesto a disposición de su iglesia local? Usted tiene que responderse. La tercera frase, a fin de que seáis confirmados. Los dones espirituales no son para el beneficio personal, Amén. sino para confirmar y fortalecer a los creyentes en su fe y exhortar y hacer crecer al cuerpo de Cristo. El propósito de nuestras relaciones en la iglesia local es edificar y fortalecer la fe de los demás. Que Amén. cada encuentro con otros creyentes sea una oportunidad, amados hermanos, para compartir los dones espirituales que Dios nos ha dado, con el fin de confirmar y establecer a nuestros hermanos en la fe. Como Pablo, amados estudiantes, busquemos oportunidades para edificar a otros espiritualmente. Nuestros dones son para la edificación del cuerpo de Cristo y debemos usarlo con ese propósito. El versículo 12, y yo creo que veamos el 12 y terminamos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mutuamente confortados. Pablo enfatiza que la edificación espiritual no es unidireccional. Los creyentes se fortalecen mutuamente. Es decir, aquí no hay caballo solitario. Necesitamos congregarnos, lo cual refleja la interdependencia del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Por la fe que no es común, que nos es común. La fe común en Cristo es la base de toda edificación mutua.
En la teología cristiana, la fe es un don de Dios que une a todos los creyentes en una sola comunión. Y esa fe es del Espíritu Santo que se la otorga a usted. Porque usted no creía antes, pues. La verdadera comunión, amados. ¿Tenemos otra frase? Ahí está, no. Me pasé, pues. La verdadera comunión cristiana implica una edificación mutua. No solo debemos ser recipientes del ánimo espiritual, sino también dadores a través de los dones que Dios nos ha dado. Que en cada encuentro con otros creyentes, amados hermanos, en cualquier instancia de su iglesia local, usted sea un instrumento para edificar mutuamente las almas, no tan solo de los creyentes, hermanos suyos en su iglesia local, sino que los que vienen llegando. Por ejemplo, si usted ve que viene llegando gente nueva, corra a abrazarla, ámela, asájela, no sé, muestre el amor de Cristo. Mucha gente que llega a las iglesias cristianas llega porque le dijeron que en la iglesia evangélica que estaba en la esquina le iban a amar con todo el corazón. Y a veces cantamos, levantamos las manos y la persona que está sentado en la última banca, lo único que a veces quiere es que lo abracen. Amén. Otra pregunta. Si usted ve entrando a su iglesia local una persona que es homosexual, que es evidente porque anda vestido un poquito más afeminado, ¿qué va a hacer usted? Recibirlo. ¿Va a reprender el espíritu de homosexualidad? No. No, no. Recibirlo, Lo recibirlo. recibe, lo abraza, lo cobija, le muestra el amor de Dios, pero en algún minuto usted tiene que enseñarle que su inclinación está equivocada. Exacto. Pero cuando sea el momento adecuado, pero primero usted abrácelo. Para eso, Pablo dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros, que nos es común a vosotros y a mí. Tenemos una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe. Por lo tanto, vivan como una comunidad de creyentes que se fortalecen mutuamente. No subestimen el poder de nuestra fe compartida para confortar y edificar a otros en el cuerpo de Cristo y también a aquellos que vienen llegando a la iglesia local suya con necesidad. ¿Qué pasa si llega un borrachito a la casa y todo andrajoso? Aunque le cueste, abrácelo, Lo recibe. abrácelo. Él necesita el amor de Cristo. Bien, lleguemos hasta aquí nomás. Mire, aquí tenía otro estudio más. Mire, lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero no quiero, dice Pablo, hermanos, romanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. He sido estorbado, tener también entre vosotros algún fruto, pero mire, me llamó la atención, he sido estorbado. ¿Qué o quién estorbó a Pablo? Voluntad de Dios, o sea, la voluntad, o sea, Dios lo permitió, o sea, no lo permitió que llegara a los... De Ya, los gentiles. podría ser una, pero lo vamos a ver la próxima clase. Podría ser la providencia de Dios, ¿cierto? Pero podría ser también Ven allí con circunstancias terrenales. Exacto. Tal vez el camino se bloqueó, tal vez un río inundó los caminos ahí en Roma, no lo sabemos. Podía también ser que Pablo a lo mejor estaba enfermo, la Biblia no lo dice, pero también podría ser intervención satánica, ¿sí o no? Pero esto lo vamos a ver Como con le, más atención
porque este tema del estorbado a mí me llamó mucho la atención y también tengo un estudio y también se los voy a mandar, ¿ya? Bien. Pero nos quedan las preguntas, a ver si las podemos... Ya. Solo dos preguntas. Según Romanos 1:9, ¿qué es lo que Pablo hace sin cesar por los romanos? Orar por ellos. Muy bien. Todo un 7. Respuesta B, orar por ellos. Pregunta 2. En Romanos 1:10, Pablo expresa su deseo de visitar a los creyentes en Roma. ¿Qué aspecto de la voluntad de Dios subraya Pablo en este versículo? Que siempre ha orado. Pablo ora constantemente para que, si es la voluntad de Dios, pueda tener un viaje próspero para La visitar. B, la B. La B. Para que sean mutuamente confortados. Para ser mutuamente confortados. Ya, veamos Es cuál es la la B. respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. Pablo La ora B. constantemente para que, si esa es la voluntad de Dios, pueda tener un viaje próspero para visitar a los creyentes en Roma. Lo dice Romanos 1:10, ¿ya? Y creo que hay otra, ¿no? Ya, nos vemos en la próxima clase, martes 29. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido una clase, Bendecida. diría yo, académicamente, espero que se haya cumplido el propósito. Mi intención era que termináramos hasta el 1:15, no lo terminamos, pero mi intención era que ustedes conocieran lo que era la voluntad de Dios, dividida en 3. Si ustedes aprenden, hermanos amados, a diferenciar la voluntad de Dios, van a poder interpretar mejor los pasajes. Segundo, si ustedes aprenden a interpretar la palabra mundo, van a conocer y van a interpretar mejor los pasajes. ¿Ve? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, ya nos desconectamos. Hermana Marta, ¿quiere hacer alguna pregunta? Bueno, Por pues, favor, adelante. presentarle a mi hermana, que ya la conoció. ¿Dónde está la hermana Ruth? Y aquí, Ruth, yo entré por medio de Marta, pero lo he oído hablar que debemos prepararnos para esta clase, ¿no? Entonces, no sé dónde va a enviar la clase, si a email o dónde puedo seguir Mire, para estar usted preparada. la ingresé ya al grupo de WhatsApp de Romanos, ¿ya? Oh, WhatsApp. Claro, WhatsApp. ya está ingresada. Si usted tiene WhatsApp, va a ver que usted la ingresaron a un grupo llamado Romanos. Oh, Y ahí okay, nosotros okay. subimos, terminando yo esta clase, ¿ya? Voy a editar el video y voy a tratar de subirlo hoy día para que usted lo vuelva a ver o lo comparta con otros. Ahí en Perú, con hermano Froilán, usted empieza a compartirlo con los demás. Yo le puedo ayudar. Para la siguiente. Para la siguiente clase, el próximo martes a las 20 horas también. Nos Okay. confundimos de Ahora la acá es 8 de la noche. Sí, 20 horas aquí en Chile, no sé qué hora es allá en Puerto Rico. Bueno, estoy en Florida. En Estados Unidos, mire, qué precioso. Es la misma hora de Puerto Rico, pero entré a las 8:10, ya usted había empezado. Porque yo se lo dije a ella. Porque Ya, yo pues, se lo después dije. le tira la oreja, por hermana Marta. Bueno, si las 20 horas es 8, yo entré 8:10, ya la clase había empezado. Claro, No claro. sé. Bien. Ahora Bien. militar, mi esposo fue militar y me dijo a las 8. Yo también fui carabinero, fui militar, 30 años vistiendo el uniforme sí. verde aquí en Chile. No quiero empezar la próxima que ya hayan comenzado ya. Bueno, ahí 20. coordinamos la hora para que usted ya esté ahí atenta. Me ¿Le está parece? regañando. Yo soy la mayor. No, tenés razón. Con lo que él dice, las 20 a 8 de la noche. Bien, bienvenida, hermana Ruth. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, gracias. Pero ya Muy dentro buena la de clase. 15 minutos antes se debe uno conectar. Claro, Que él no esté
Que aunque él no ¿Viste, esté cuñado? en la transmisión, pero ya estamos Yo preparados pensaba para que era cuando él... uno ya grabado. Lo teníamos, pero pensé que ya era uno que Pero estaba está ya bien, está grabado. bien. Lo importante es que está con nosotros, ya está en el grupo de Romano. Bien, Pastor Jorge, yo creo que usted quería hacer una pregunta o algún comentario. O la hermana Gladys. No, ¿No? pastor. Ya, bien. Lisama, Por favor, hermana Marta. si era que tenía una dudita, ¿verdad? Traje lo de mi hermana primero, pero cuando usted habló en Romanos 1:24, en la Biblia dice degradado. Romanos Usted 1:24. dijo, sí, Romanos 1:24. Ya, déjeme buscarlo aquí. Es Dice, uno. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, aquí está hablando de, a ver, Degradaron. sí, degradado, bueno, Usted deshonraron dijo, en el fondo. Mire, es que en usted teología dijo, se habla de la gracia común y de la gracia selectiva o sí, de la gracia eficaz. ¿Ya? se lo dijo. Por favor. Ah, ya, estamos una hora adelante de Miami. Ah, hermana Ruth. Ah, ya lo vi en el WhatsApp. El texto está a las 6:59, Claro. Hermana Elsie, hora se de puede acá. desconectar nomás. Adelante, por favor. Dios le bendiga. Buenas noches. Espero tenernos el Ok, próximo martes por acá. así es. Ok, Ok, gracias. buenas noches. Buenas Hermana noches. Marta, para ir terminando, mire, Sí, existen dos gracias en la Biblia. sí. Está la gracia común y la gracia eficaz o la gracia selectiva. ¿Quiénes son los que disfrutan de la gracia común? Todo el mundo, todo. Gentiles y no gentiles, cristianos y no cristianos, ¿ya? Porque la Biblia dice que cuando llueve todos nos mojamos, ¿correcto? Exacto. Todos disfrutamos del sol, todos disfrutamos. Esa es la gracia común. Y la gracia electiva de Dios o la gracia eficaz, Dios la deposita solo en aquellos que Él ha decretado que desde antes de la fundación del mundo recibieran esta gracia, que es la que les Esa permite, gracia. es la que nos permite creer en Cristo por lo demás, ¿ya? Y es la Pero, que dice que es un favor inmerecido. claro, pero acá, en esta sección del 19 al 3:20 de Romanos, en algunas partes Dios retira su gracia común. Es lo mismo que pasó con el faraón. ¿Se acuerda con el faraón allá en los 10 mandamientos? Sí, Dice que Dios endureció el corazón del faraón. Dios no puede endurecer el corazón del faraón, porque si no, sería responsable del pecado del faraón, ¿cierto? Como eso es improbable, teológicamente no es correcto, se debe entender que Dios retiró la gracia común del faraón. Y cuando Dios retira la gracia común, es decir, las riendas del pecado en los seres humanos, el ser humano puede hacer lo que lo que no se le imagina que puede hacer. exacto. Retiró Eso la es, gracia. eso es. Pero eso lo vamos a ver de a poquitito, la gracia común, la gracia eficaz, lo vamos a ver más adelante, pero le adelanto un poquitito. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar? O si no, oramos y nos vamos a descansar. Gracias. Ok, hermana Marta. Bien, oremos al Señor entonces. Voy a pedirle a nuestro pastor Jorge Hernán Figueroa que pueda estar orando, pastor Jorge, si es tan amable. Amén. Bien. Lo hacemos en el nombre del Señor. Querido Amén. Dios, te damos muchas gracias por este privilegio de tenernos enseñando en esta oportunidad nuevamente. Gracias por la clase, gracias por cada uno de los hermanos que están participando acá, por el profesor, Señor. Muchas gracias por darnos la capacidad de determinar, Señor, aprender
darnos este tiempo, Señor. Muchas gracias. Rogamos que usted nos guarde, nos cuide, nos ayude, Dios amado, para la próxima clase, a hacer nuestras tareas, seguir estudiando, no solo estar acá esta hora y media, sino seguir estudiando, instruyéndonos para que podamos desarrollar bien todo lo que hay que hacer. Bendice cada uno de los hermanos de todos los países, Señor amado, y por cierto, a nuestro profesor. Gracias, y que tu bendición descienda sobre todos y cada uno de nosotros, la de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, prendan ahí sus camaritas para verlos, saludarlos, y espero que los veamos el próximo domingo, perdón, el próximo martes. El próximo martes. Pastor Salgado, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hermana María, muchas gracias por su resumen, estuvo muy bueno, muchas gracias, la felicito, gracias. Allá a Puerto Rico, hermana Jazmín Salgado, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Hermano Pedro, gracias por estar con nosotros. Hermana Daily, hermano Arnoldo, mañana sí o sí voy a ir a su oficina a tomar un café. Hermano Pastor Israel, hermano Jorge Pérez, muy buena tus cápsulas ahí que estás subiendo en TikTok. Sigue adelante nomás. Dios te bendiga, Dios te use. Allá nuestro hermano Jorge Pérez está en una isla allá, en la isla de Chiloé, allá en Quellón, al final de Quellón, de la isla de Chiloé. Allá que el Señor te use, hermano Jorge. Dios te bendiga. En enero voy a Chiloé, así que a lo mejor te paso a ver. Dios les bendiga, Pastor Jorge, a todos ustedes, el Pastor José Miguel, hermana Marta, hermana Iris, Dios les bendiga. Mi hermanita, mi hermanita. Mandé texto por Dios les WhatsApp. bendiga. Gracias por estar. Gracias. Mire, desde Miami estamos conectados. Muy bien. Jacksonville. Ah, ya, ok. Arriba. Ya, Dios les bendiga, cuídense. Amén. Un abrazo, Amén. chao, Gracias. hermana Julia, Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, chao, hermano. Mi hermano Franco, Alejandro, gracias por estar de nuevo con nosotros. Mi hermano Alejandro, le recuerdo el estudio de la voluntad que nos envíes, por favor. No se preocupe, le voy a mandar ese y le voy a mandar 2 estudios más que teníamos que ver el día, pero por tiempo no lo vimos. Ya, muchas gracias, bendiciones. Gracias chao, por todo. Chao. Saludos, hermano. Adiós, hermano Mario. Saludos ahí a su esposita. Dios le bendiga. Un abracito. Chao.